It's equally valuable. Yes. Psicofonías del Mictlán. Bienvenidos a Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de las almas en pena. Ceci. Hola, ¿qué tal? Javi. Hola, mucho gusto. Me presento, soy Abigail. Bienvenidos a nuestro primer episodio de esta segunda temporada. Agradecemos su espera y espero podamos contar con todo su apoyo para esta nueva temporada y seguir adelante, así como también poder contar con sus relatos. Nos daría mucho gusto poder leerlos. También en esta temporada hay varios anuncios que haremos. Uno, desafortunadamente, una alma en pena tuvo que dejar el Mictlán por cuestiones laborales, así que le deseamos suerte en sus nuevos proyectos. 2, se integra una nueva alma en pena, su nombre es Mike, y ayudando en cuestión de edición y grabación, así que ya saben a quién echarle la culpa si algo sale mal. Bueno, después de estas palabras y anuncios parroquiales, demos comienzo a esta nueva temporada. ¿Y qué temas tocaremos hoy, se preguntarán? Pues hoy hablaremos sobre fantasmas en carreteras. Todos nosotros hemos escuchado sobre apariciones y accidentes ocasionados por estos terroríficos entes. Hasta apariciones del mismísimo diablo se han escuchado. Y con esto damos comienzo para nuestra alma en pena, Ceci. Hola Ceci, cuéntanos, ¿qué historias nos traes para esta noche que podamos escuchar y no dormir? Bueno, en este episodio les traigo una historia que es relatada por Eduardo Liñán. Me pareció muy interesante compartir su historia, ya que es trailero y en este oficio se viven y se cuentan pues muchas historias extrañas o sucesos paranormales. Así que su historia es la siguiente. Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre me llevaba a sus viajes por las carreteras de México y aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Con el tiempo me volví camionero experimentado como mi papá y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fueran todo de tipo accidentes por la imprudencia de las personas. Llevé a mucha gente en mi cabina, de la que aprendí muchas cosas, y me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero a mí no me pasó, ni vi nada durante muchos años. Pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo y aún le recuerdo y me inquieta. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Con el remolque lleno de producto, me dirigí rumbo a Veracruz. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegando al punto de descarga, había un retén donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar el turno. Afortunadamente todo fue muy rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, le contesté y revisó mis documentos. Así que continuó con mi camino. Pasando unos 6 kilómetros, vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado, además de una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver que sus zapatos brillaban de una manera muy peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor, porque cuando veías gente así, corrías el riesgo que se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia. Bajé la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas, y me pareció muy extraño porque antes la había visto mirando al frente. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía no debía hacer, pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante.
No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza. Al acercarme le pregunté que si estaba bien o que si la podía llevar a algún lado. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña y vi como si la realidad se viera cuadro a cuadro. Y en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita, resultó ser absolutamente nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, oscuro e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió de una manera tal que me hice para atrás, intentando alejarme de esa horrible visión, y me caí de sentaderas en el pavimento. Mientras veía aquella cosa con su rostro apuntando fijamente hacia mí, me arrastré sin dejar de ver eso. Y al incorporarme, corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y me fui rápidamente del lugar. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecía la joven sin rostro. Me concentré y aceleré el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme lo más pronto de ahí. Era imposible, era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal del estómago. Cuando por fin llegué a mi destino, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me dijeran drogadicto e incluso que estuviera loco. Pero en vez de eso, me miraron y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente, que esa muchachita la atropellaron, haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble, y era que a esa joven la habían abandonado ya muerta y que el trailero que la mató utilizó un marro para aplastarle la cabeza. Quizás por eso esa apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera parecer eso. No quise saber nada más del asunto y luego de entregar la mercancía tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas, incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí por un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco, pero después me volvieron a mandar para llevar azúcar. Eso me puso muy nervioso, pero no quería entrar en pánico, así que me calmé y manejé sin problemas. Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que se fue a revisar me hizo la misma pregunta que la anterior y le respondí lo mismo, pero al decirle mi destino, me miró sorprendido y dibujó una sonrisa que me incomodó bastante, y más cuando me dijo que si me había persinado antes de salir. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí, delincuentes, pero además de eso ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero pues ¿qué haces con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello. Arranqué y me fui manejando rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto el ánima, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba cuando por el retrovisor vi que se asomaba en la parte trasera del remolque la cabeza agujerada de la joven. Al verla di un volantazo que casi me saca del camino. Volví a ver y ya no estaba. Al llegar a mi destino de nueva cuenta estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche no quise regresar de inmediato, así es que esperé hasta el alba para poder retornar
y en cuanto lo hice renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor de que algo se me apareciera en el camino. Esta es la historia de Eduardo, sin duda una historia muy interesante que le pasa comúnmente a los traileros. Sí, no inventes. Imagínate de repente ir en el camino y no ves nada. Ves tu retrovisor y así como de, espérate. Guau. Entonces él transportaba azúcar y lo mandaban a diferentes lados, pero era siempre en el mismo camino donde la chica se aparecía. Sí, exacto. Y pues bueno, ya sabemos que al menos en México hay muchas rutas en carretera y en lugares específicos donde se presentan estos casos paranormales. Y regularmente son personas de, ay, es que se me apareció una mujer o se me apareció un niño. Entonces, pues sí, en México hay muchísimas historias, pero esta me pareció muy interesante, tanto por el oficio que tiene, porque pues en las noches se presentan este tipo de eventos paranormales. Sí, su profesión se presta mucho para ver ese tipo de cosas. Y más obviamente en las carreteras. Hace tiempo oí que había una carretera en Perote, Veracruz, que le llaman la curva de la muerte. Que hay algo que hace que los autos salgan volando de ahí. Entonces necesitaría buscar bien. Ahorita se me vino a la mente esa carretera, pero necesitaría buscarla bien y en cuanto la tenga se los publicamos en Facebook. No, sí, está muy interesante tu historia. Conozco mucha gente que ha tenido avistamientos de fantasmas sobre carretera. Una de ellas es bueno, han habido muchas historias sobre carreteras en la México-Cuernavaca, en la Rumorosa en Baja California Norte, en la México-Toluca. Sí, pues ya sabemos que México está lleno de muchos mitos y leyendas en torno a historias de fantasmas sobre carreteras. Sí, justo lo que dices, muchos se dan en carreteras como justamente kilómetro 31, que me parece que es la carretera que va de México a Toluca, que incluso hasta hay una película sobre ese tramo. Pues sí, es muy interesante, y no he visto que regularmente se cuenten historias en el día, sino que todas siempre pasan en la noche, por alguna u otra razón, pero pasan en la noche. Sí, de hecho, hay sí, todas se relacionan en torno a que todas ocurren durante la noche. Yo siento que como por ejemplo ya es un camino ya menos transitado a esa hora, es como que un poquito más fácil mover esas energías ahí y que vayan saliendo poco a poco. Un día hay que hacer una exploración, muchachos, hacia una carretera. ¿Qué les parece? Estaría muy interesante. Yo creo que a mí siempre me han gustado los paisajes en la noche. He tenido como la fortuna desde que estaba chica, cuando a veces salíamos de vacaciones, que íbamos siempre para, digamos, tomar una ruta hacia Guerrero. Era siempre en la noche y pues se veía todo el paisaje, pero ya viendo después otras cosas de que suceden cosas muy paranormales, pues ahí sí ya me da miedito, pero pues estaría bien aventurarse a ir a alguna carretera por la noche y a ver qué sucede, a ver si nos asustan o no. A ver qué encontramos. Exacto. Como dicen, el que busca encuentra. Exacto. Pues sí, yo por lo regular viajo de noche a Oaxaca, y pues no me ha sucedido nada, pero sí, como dices tú, Ceci, son paisajes bellos durante la noche, y más si no hay luz artificial, se pueden ver las estrellas.
Eso sí, es muy bonito, pero imagínense, ¿qué pasaría ahorita si nos pusiéramos en ese contexto? ¿Qué harían ustedes si algo vieran, si vieran alguna niña, si vieran alguna mujer, si vieran algo extraño? ¿Ustedes qué harían? Ajá, me daría curiosidad. Pero no me acercaría. Me quedaría en una distancia más o menos prudente para poder verla, pero yo no me acercaría, porque ver a una mujer o a un niño solos a esas horas sí ya es algo, bueno, aquí en México sí es algo no tan normal por lo de la inseguridad. Entonces, verlos parados en medio de la noche, o que sean a altas horas de la noche, sí, no creo acercarme, pero sí me quedaría así un rato viéndolos. No creo que suceda así como tú dices, porque las almas pueden aparecer de repente, entonces no te daría tiempo de decidir si me acerco o no a esa alma. Bueno, es que hay algunas que se quedan quietas, entonces no sé, ¿qué tal si me toca una de esas? O ir conduciendo, imagínense ir conduciendo y de repente encontrarnos un ente de ese estilo. Por lo general son niños o mujeres, pero imagínense encontrarse algo así mientras vamos manejando por la noche. Híjole, yo como típico mexicano y miedosa que soy, yo sí de plano arrancaría y no me bajaría del coche. Yo creo que, y menos aquí en México, imagínense que eso hubiera pasado, eso ya no es normal, no te vas a bajar y bueno, a ver qué es lo que sucede. No, yo creo que no, yo sí sería como más de precaución. Hay un caso, o bueno, una como pequeñita historia que pasó en Portugal y no sé si lo llegaron a ver, que de hecho se subió un video a YouTube hace como 11, 12 años. No sé si llegaron a ver un video donde están tres jóvenes, me parece que 2 hombres y una mujer. Entonces iban a una fiesta en su coche. Uno de ellos estaba entusiasmado porque pues tenía una cámara de video nuevecita y pues obviamente iba reportando todo lo que reportaba todo lo que iban ahí que grabando, que en el coche, que iban, digamos que en la carretera y iban de camino a la fiesta. Entonces pues esos 3 amigos se perdieron en la carretera. Ahora sí que tomaron otra ruta y los llevó así por las montañas. Entonces buscaban retomar la carretera que les llevaría pues a la fiesta y justo vieron era una niña o una mujer vestida completamente de blanco y o sea, como que los miraba fijamente. Entonces pues pararon el coche, mientras uno de ellos, me parece que se llamaba o no sé si todavía viva, se llama David. Y él llevaba la cámara, o sea, él era el que llevaba la cámara de video y él seguía documentando todo lo que pasaba. Entonces, digamos que esa mujer, digamos que se acercaron y ella pidió que si la podían llevar y ellos pues accedieron, ¿no? Así como de, bueno, sí, súbete, y le preguntaron cuál era su nombre y ya entonces ella contestó, no, pues mi nombre es Teresa. Y ya le preguntaron, ¿a dónde vas? Y ella dijo, no, pues más adelante. Entonces, pasando unos minutos, ella señaló el lugar donde debían parar y dijo, ven a aquel lugar, ven allá enfrente, algo así. Y dice, pues bueno, allí tuve un accidente y morí. Entonces, pues ante esas palabras, los 3 amigos no sabían qué hacer, se quedaron así viendo entre ellos. Y David, que fue el que tenía la cámara, no podía dejar de grabar a esta mujer. Entonces, de repente, en la cámara se ve que esta mujer empieza a gritar aterrorizada y mirando a la cámara y como que se ve como si se pixeleara y pues seguido de eso tuvieron un accidente. Entonces, me parece que David fue el único sobreviviente y ya cuando se recuperó del accidente hubo investigación por parte de la policía. Entonces David mencionó de que había otra persona, aparte de la chava con la que iban, la mencionó de no, pues es que había otra mujer, refiriéndose a Teresa,
pero pues nunca hubo rastro de ella. Y pues ya tras varias investigaciones supieron que en ese punto una mujer llamada Teresa Fidalgo perdió la vida, y fue como en 1983 más o menos, 83, 85, que le había pasado ese accidente. Entonces, ahorita que tomaste ese punto de ustedes, ¿qué harían? O imagínense si vamos a una carretera, ellos tomaron la decisión de decir, no, pues ¿saben qué? Pues vamos a ayudarla. Pero yo creo que aquí, sí estaría de qué pensar, porque en la noche y con esas características yo no subiría a nadie. Ahorita que mencionas el nombre de Teresa, no sé si a ustedes en sus tiempos de Hotmail y Gmail, más Hotmail que Messenger, y mandaban cadenas con el nombre de esa tipa, Teresa, y te ponían, mándalo a 10 contactos si no quieres que me aparezca a los pies de tu cama, y ponían su historia. Oye, sí, es cierto. Ahora que lo mencionas, sí, me llegó ese correo y no, hombre, fue algo muy traumante para mí. Yo en ese entonces iba en la secundaria. Sí, no inventes. Yo cuando lo vi dije no, y lo borré y no podía dormir por el miedo. Ya después se pasó, pero ahorita que lo mencionas me volví a acordar de ese email y me lo mandaron muchos contactos, demasiado, se llenó mi bandeja de... Sí, y es muy cierto. Yo, como les comento, iba en la secundaria en la tarde, y en la noche hacía toda mi tarea. Entonces me llegó ese correo y dije, bueno, pues a ver, lo abro y todo eso. Y cuando veo, pues ya saben que las computadoras del año de la prehistoria, como que se trababa mi computadora y le daba así mucho clic, 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 y de repente todo se fue rápido y me asustó, y no, hombre, pegué un grito que no lo voy a olvidar. Ese sí no lo voy a olvidar. Fue de mis primeros sustos en internet. Sí, yo me acuerdo que fue cuando empezaron a salir las leyendas urbanas de bienvenida al SIDA, que porque te sentaste en una jeringa. Ese, el de Teresa, el de una niña. No, fue el único que me gustó, y eso porque tenía humor, era el de una foto impactante del diablo en el panteón. Y era literal un diablo para cargar cosas en un panteón. Entonces fue el único que dije, ay, bueno, algo no tan feo. Bueno, supongo que retomando la pregunta que hizo Ceci de qué es lo que haríamos bueno, en mi casa estuviera manejando en una carretera a medianoche y viera algo, pues yo supongo que a lo mejor, y con lo poco que tengo de experiencia en manejar, pues yo creo que sí daría el volantazo. Sí, bueno, los traileros, los choferes de tráiler, pues para manejar un tipo de auto pesado, pues tienen mucha experiencia manejando, entonces no es fácil. Sí, por supuesto, no es fácil. Ellos tienen muchísima experiencia, pero justo ellos son los que más han tenido esos, no sé si decirle avistamientos, esos sucesos, han pasado por esas historias. Y bueno, obviamente yo creo que, y mucho se rumora que pues el que pasen esos sucesos, el que haya fantasmas ahí en carreteras, sucede porque a lo mejor alguien perdió la vida allí trágicamente. Entonces, como que esa energía se queda allí. Y también mucho se rumora o se hace mención, porque obviamente no está comprobado ni científicamente, o al menos no tengo conocimiento de eso, pero al menos se rumora que también hay fantasmas tanto buenos como malos, como los quieras ver, o hay buenos o malos. Uh-huh. Los buenos pues son los que, digamos, se acercan a ti para que eviten que tengas ese accidente, y los malos pues serían los que se aparecen y de alguna u otra forma
hacen que te ocurra un accidente o que pases por lo mismo que pasaron ellos. Sí, ese tipo de sucesos, creo que sí, serían muy impactantes para cualquiera. Sí. Pues, por ejemplo, yo estaba leyendo para la publicación de Facebook de los yokais, y hay uno que es un muro transparente que bloquea caminos. Es una leyenda japonesa. Igual, si quieren saberlo, lo posteo en Facebook sobre ese yokai que bloquea caminos. No permite pasar a los carros. Entonces, si llegan tarde en algún lugar los japoneses o así, es porque se les apareció ese yokai y no los dejaba avanzar. Pero por algún, digamos, para que no sufran algún accidente. No, nada más para molestarlos. Ah, ok. O sea, así de, te vi, se me ocurrió molestar. Nada más por molestar, dices. Te bloqueé el camino, ajá. Bueno, pues seguimos con nuestra alma en pena. Javi, a ver, Javi, cuéntanos tu historia, por favor. Tengo 2 historias. Una es sobre la carretera México-Cuernavaca. Sabemos que, lo vuelvo a repetir, México es famoso por tener leyendas y mitos de fantasmas en las carreteras. Una de ellas es aquí en la carretera México-Cuernavaca, en la que cuentan que un alma se aparece a medio camino. Esta historia trata sobre una pareja recién casada. Esta pareja iba rumbo a su luna de miel y al parecer iban discutiendo. Dicen que fue por cuestiones de infidelidad por parte del novio. Al parecer la engañaba con una señora. Iban discutiendo y al parecer el novio sacó una navaja y comenzó a apuñalarla y dejó el cuerpo a media carretera. Desde entonces dicen que en las noches se aparece la novia ensangrentada a la orilla del camino pidiendo un aventón. Lo peor es que si te niegas, cuando menos te lo esperes, la verás sentada en el asiento del copiloto o atrás, haciendo que los conductores pierdan el control y tengan accidentes. Otra famosa leyenda en este mismo lugar es la de un carro rojo. Se cuenta que 3 hermosas mujeres a bordo de un auto invitan a los conductores a subir con ellas y a seguir la fiesta. Lo que cuentan es que si te niegas, poco tiempo después tienen un accidente y los encuentran a la orilla de la carretera con signos de tortura y o símbolos de extraños en el cuerpo, como si fuera de un ritual demoníaco. ¡Qué miedo! O sea, te tienes que parar, sí o sí. O sea, ahí sí no hay más, no hay opción. Sí o sí. Sí o sí. Sí, exacto. También, ya siguiendo con otra historia, es en la carretera México-Toluca. Esta es una de las carreteras obviamente más transitadas de México, pero también en la que hay más muertes y accidentes varios. Al parecer, muchos transportistas aseguran que fantasmas y criaturas extrañas aparecen en el camino. Su fama es tanta que, como ya se mencionó, existen
bueno, existe la película del kilómetro 31 y también la película me parece ser que se llama El camión fantasma. También hay otra historia, bueno, ese es por mencionar los sucesos que ocurren en la carretera México-Toluca. Existe otra historia en la carretera Monterrey hacia Saltillo. Aquí cuenta la leyenda que un trailero conducía en la madrugada cuando vio a una bella mujer pidiendo un aventón. El chofer decidió pararse y preguntarle que a dónde iba. Ella le contestó que a un rancho que estaba cerca del lugar. El trailero la llevó y en el camino comenzaron a platicar. La chica le dijo que ya tenía que bajarse, pero que tuviera cuidado en las curvas siguientes. Al despedirse, le dio su dirección para que pudiera visitarla. A los pocos días, el trailero fue a la dirección que le dio y los padres de la mujer le informaron que ella había muerto 2 años atrás, en las curvas donde le indicó que tuviera cuidado. Entonces todas tus historias están muy curiosas porque no se puede aplicar lo que dice Ceci de seguirnos de filo, o sea, es o te paras, o sea, te paras y vives y te pegan el susto, o no te paras y mueres. Entonces está súper intenso todo eso. Pues de que se puede, o sea, si tú decides arrancarte, pues te arrancas, pero ya sabes a lo que te atienes, ¿no? Pues digamos que quiero vivir todavía unos años, entonces yo sí me pararía a ver qué onda, porque pues quiero mi vida, ¿verdad? A menos de que no la quisiera y dijera, bueno, pues ya está bien, fantasma, no te levantes, te ignoro, adiós, bye. Y si no lo ignoras, entonces ahí es donde salen las películas de terror. Exactamente. Las hermosas llamadas películas de terror. Exacto. Bueno, y continuando con las historias, es mi turno. Esta historia me la contaron hace mucho tiempo en una visita familiar, entonces. Dice, ¿alguna vez han escuchado que algunas construcciones se han hecho algunos sacrificios humanos, por así decirlo? O mejor conocido, gente emparedado, o como diríamos en México, gente sándwich. En pocas palabras, esas personas fueron enterradas vivas. El peso de alguna construcción, ya sean puentes, carreteras elevadas, y evitar que sigan. Bueno, pues cuenta la leyenda que esta práctica se realiza porque el diablo se les aparece al ingeniero o arquitecto de la obra para proponerle un trato. Esto ya es relato. Una vez cuando era más joven, mis padres y mi tío que vive en el Estado de México. Recuerdo que mi tío algunas veces nos contaba unas experiencias sobrenaturales que tenían que ver con su trabajo. Él nos contó sobre esta creencia y cómo la vivió. Comenzar, él es policía y por su profesión le tocan ver muchas cosas. Trataron para cuidar las maquinarias y al personal que trabaja de noche de construcciones. La carretera que estaba en construcción Nueva a Cuernavaca, así leí. Se construyó a Nieto cuando salió su campaña de Moviendo México. Durante la construcción, una noche, él vio que el ingeniero se acercaba a la orilla de la carretera y se bajó por un barranco. Él lo siguió a una distancia prudente y vio que esta persona se estaba peleando con algo que él no podía ver. Cuando el ingeniero salió del barranco, le contó que se estaba peleando con el diablo porque tenía que enterrar vivo en uno de los pilares a uno de sus trabajadores. Y el ingeniero no quiso, así que se peleó con él y él le dijo que él vería la forma de cobrarse esa única vida que el ingeniero no quiso sacrificar. Y cuando se inauguró la autopista, hubieron alrededor de 4 accidentes fuertes que costaron la vida de varias personas
donde solo resultaron heridas. Pero entonces sí es cierto, bueno, porque yo he escuchado muchas historias sobre de personas que a lo mejor como que alguien muere o alguien tiene que morir en una construcción para digamos que proteja a ese lugar. De hecho, han contado las opciones y todo, que por ejemplo si una persona se cayó en, no sé, por ejemplo en los pilares que ya así en construcción normal que sostienen un puente y todo eso, si una persona se cayó ahí, ya no la sacan, se quedan vivas ahí adentro, entonces echan todo el material y ya no vuelven a salir las personas. En otros casos sacrifican lo que son animales, pollos, gallinas, borregos, y los en el terreno donde se va a una casa. Esta creencia piensa que precisamente el diablo va y les propone el trato de que si le entregan algo, o sea, una vida, el edificio se va a mantener en pie. Eso sí está muy perturbada. Sí, cuando nos los contó estábamos así de, órale, qué fuerte. Y solo pasará, perdón, Abby, ¿y solo pasará en México o en otros países? Porque digo, estaría bien, ¿no? Que los que nos escucharan nos dejaran comentarios de también si en otros países han escuchado hablar sobre este tipo de historias que nos contó Abby. Sí, estaría interesante que nos contaran, a ver si en sus países también. Porque hasta ahorita sí solamente en México eran las que tenían esas creencias de que se tenía que enterrar algo. Es como por ejemplo la parte de la religión, que la mayoría pues somos católicos en México, entonces realmente eso es lo que nos ha llevado a, por ejemplo, el 3 de mayo, 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz. Entonces, todos los empleados de la construcción son los que dan sus reuniones para conmemorar precisamente ese día. Y si te has dado cuenta, en la mayoría de construcciones que hay, se pone precisamente una cruz. Sí, exacto. Creo que eso siempre se ha visto en las casas y más siendo pues sí, de familias católicas. Mucho se ha visto eso de cuando apenas son construcciones recientes, como alguna casa, algún edificio. Eso es casi ya es como cultura, más que porque practiques alguna religión. Así es. O profeses. Ya es como un hábito que tenemos de poner imágenes religiosas en algún lugar, y más si eres católico. Sí. No, pues wow. Tu historia sí, sí, tu historia está muy, igual como dices, sí, está muy perturbadora. Sí, no había escuchado ese tipo de historia para lo de una construcción. Sí. Me dejó impactado. De hecho, bueno, en ese entonces, pues mi hermano y yo éramos un poco más chicos, entonces hacíamos chistes malos sobre ese aspecto. Decíamos que pues ahora todos los ingenieros civiles tenían que estudiar pactos y hechizos con el diablo para poder entenderse y llegar a un acuerdo y no sacrificar tantas vidas. Pero bueno, eran chistes de gente inmadura. Lo lamento. Bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy. Este es el inicio de una nueva etapa. Esperemos les guste. Y como siempre, les recordamos las redes sociales del podcast. En Facebook nos pueden encontrar como Psicofonías del Mictlán. En Twitter como @bdemictlán. Y en Instagram como Psicofonías del Mictlán. Y con esto cerramos. Que tengan unos horrendos sueños y descansen. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bye. 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 You will be